Bienvenidos una vez más a este encuentro con el Señor. La Oficina Diocesana de Educación Católica Cutervo presenta su microprograma, La Familia, Santuario de la Vida y del Amor. Hoy reflexionaremos sobre la siguiente frase: ustedes son testigos de todo esto. El Papa Francisco nos invita a que caminemos juntos en familia para vivir la sinodalidad. A continuación, nos ponemos en la presencia del Señor y repetimos todos: estamos ante ti, Señor, para hacer vida tu palabra, que redime, libera y hace fuertes. Sin tu palabra no hay alegría. Sin estar a tu escucha, no existe el gozo de seguirte. Haznos, Señor, creer verdaderamente en tu amor para caminar en fidelidad y ser testigos en el mundo. Queremos escucharte siempre, Señor, hacer vida tu palabra y poner esperanza y ternura en el mundo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después los llevó hacia Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos atentamente la siguiente reflexión del Santo Evangelio en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Este domingo tenemos el Domingo de la Ascensión del Señor, que es uno de los domingos más importantes del año porque es una fiesta evidentemente pues que nos transporta al cielo, literalmente. 40 días después de la resurrección del Señor, habiendo estado Jesús apareciéndose a sus discípulos, los conduce, nos cuenta el Evangelio de San Lucas, hacia el camino de Betania, es decir, hacia donde está el Monte de los Olivos actualmente, pero no donde está Getsemaní, que es la base, sino a la cumbre del Monte de los Olivos. Y allí se despide Jesús de sus discípulos y asciende al cielo. En este Evangelio hay unas últimas recomendaciones que el Señor les da: que sean sus testigos, que vayan a evangelizar, que esperen en Jerusalén para recibir una fuerza de lo alto, la fuerza sobrenatural, que se refiere al Espíritu Santo que va a venir, a Pentecostés. Pero lo más interesante es que les pide que prediquen en su nombre la conversión o el arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, veréis, tantas veces nosotros podemos pensar que si Jesús ha venido al mundo, sea para eliminar ciertas lacras sociales que nosotros tenemos, como pobreza o cualquier otro tipo de marginación. A ver, todo esto es verdad. Sin embargo, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que las últimas palabras que Jesús dice es que se predique la conversión para el perdón de los pecados. Si nosotros hacemos un ranking de cuáles son las principales preocupaciones o las principales lacras que la humanidad tiene, pues saldrá la pobreza, saldrá el cambio climático, saldrán un montón de cosas que verdaderamente hay que cambiar. Pero el mal radical que hay en el corazón del hombre y del cual brotan el resto de injusticias es el pecado y es la lejanía de Dios. De hecho, Jesús lo dice: que sea predicado en mi nombre
la conversión para el perdón de los pecados. El Papa Francisco dice muchas veces, hace poquito en la Christus Vivit, esta carta que ha dedicado a los jóvenes, que Cristo desea librarnos del pecado, cuyos efectos son la tristeza, el aislamiento interior, el vivir un poco recluido en ti mismo, apartando a Dios del horizonte de tu vida, y además del vacío interior. Este es el auténtico problema, porque es de aquí, de esta falta de tener a Dios en la vida, de donde se derivan todos los otros males. Y fijaos, los apóstoles lo tenían clarísimo. Tengo aquí unos cuantos textos copiados, os voy a leer, de los apóstoles que en su predicación, después de la ascensión, recordaban este punto central. Por ejemplo, tenemos a San Pedro, que en el capítulo 5 de los Hechos dice: Dios elevó a Jesús a su derecha, como estamos celebrando hoy en el día de la ascensión, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. O sea, el fruto de toda la vida del Señor es que uno se pueda arrepentir y reconciliarse con Dios. O por ejemplo, San Pedro, de nuevo, predicando a Cornelio, que es el primer romano, o sea, la primera persona, digamos así, pagana, que no viene de Israel, que se convierte al Evangelio. Y dice de Jesús, San Pedro: gracias a Cristo recibe quien cree en Él el perdón de los pecados. De nuevo, el perdón de los pecados como el gran fruto que Jesús quiere traer a nuestras vidas. O por ejemplo, también tenemos la primera carta de San Juan que dice: para esto se manifestó Cristo, para borrar los pecados. Fíjate, podía haber dicho, se manifestó para otras muchas cosas, para enseñarnos que hay que hacer esto, que el bien está aquí, que el bien está allá. No. El Señor y Dios es consciente que nuestro mal principal en la vida es nuestra lejanía de Él, y que por tanto toda nuestra vida tiene que ser un acercarnos a Él, y ahora que también se va acercando la fiesta del corazón de Jesús, reparar por nuestros propios pecados ese amor herido de Dios y reparar por los pecados del mundo. Y termino con otra cita de San Pablo en Hechos de los Apóstoles 13, para que veáis cómo los apóstoles recogieron fuerte este mensaje, hasta tal punto que en su predicación siempre el elemento culmen de cada predicación de los apóstoles en los Hechos es este punto. Dice San Pablo predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia: gracias a Cristo, se os anuncia el perdón de los pecados, y por este queda liberado todo el que cree. O sea, Cristo trae una liberación, pero que no es una liberación meramente mundana, terrena, política, de condiciones socioeconómicas, injustas. Sí, todo eso está bien, pero la transformación de las estructuras en nuestro mundo viene gracias a la transformación del corazón. Porque si no hay conversión del corazón, tarde o temprano las estructuras se vuelven tiránicas. Por eso busquemos ante todo reconciliar nuestro corazón con Dios y unirnos a Él, que desde el cielo nos envía sus bendiciones. Pasamos al momento de revisar nuestras acciones conforme al Evangelio escuchado. Para ello, te planteo dos preguntas. 1. ¿A quién se refiere Jesús con la frase: yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido? 2. Teniendo en cuenta el Evangelio y la reflexión escuchada, ¿cómo me explicas a tu familia con tus propias palabras que Jesús subió al cielo? Llegó el momento de celebrar. Cantamos todos Ascensión del Señor. Él se bajó hasta lo hondo, Él descendió de los cielos al seno de una mujer. Bajar siempre fue su gesto, Él no hizo alarde de nada, se despojó de su rango, quiso ser entre nosotros un hombre, uno de tantos, y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios.
con su vida y su palabra, nos enseñó a rebajarnos, nos enseñó la humildad, lavó los pies con sus manos, su resurrección gloriosa, todo nos lo ha trastocado, ya es buen camino servir, llevar la cruz, rebajarnos. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y llegamos al final de este microprograma. Que pasen un buen domingo en familia. Hasta la próxima.